a este momento y hay un cambio de posición entre esta y la anterior que lo noté allí. Ese cambio de posición es proporcional al cambio de tiempo, con otro valor de la velocidad. Y así uno va y suma y sigue hasta que llega al último instante de tiempo, que puede ser instante de tiempo actual. ¿Ya? Digamos que si tienen posición y tienen tiempo por supuesto medido en unidades de segundo, posición medido en unidades de metro, no sé si tienen una gráfica ahí de la evolución. Y uno, digamos que el movimiento partió de algún lugar, x sub 0 en el instante t igual 0, esto estaba allí, y después evoluciona y el instante actual es el que estoy llamando t sub t. Y lo que pasa es que uno ha dividido la evolución en muchos trocitos pequeños. Cada uno de estos trocitos para ir de un instante al otro, del t sub i al t sub i más 1, uno tiene que avanzar en el tiempo una cantidad infinitesimal de t. Eso es. Entonces, hay n de esto. Y el último, el t sub n, es el instante actual, es el tiempo actual. ¿Ya? Y este es el inicial. Entonces, ahí estamos hablando de que en el tiempo actual, ¿no es cierto?, uno toma el tiempo actual, toma la posición final, por decirlo actual, la resta la posición anterior y tiene un cambio de posición, y eso va a ser igual a la velocidad del instante, ¿no es cierto?, por el cambio de tiempo. Eso es lo que uno tiene aquí. Ahora, en esta tabla uno observa una cosa maravillosa, es que si uno suma todos esos cambios de posición, hay muchos que se cancelan. X1 está positivo, allí X1 está negativo, se cancela. X2 está positivo, se cancela con esto. Entonces uno suma de arriba a abajo. Y esa suma la hace uno en esta parte y la hace a la derecha. Esta suma tiene que ser igual a la suma de esto otro. Entonces ahí lo que está pasando es que se cancelan varios entre sí. Pero el último y el primero sobreviven. Y el actual, la posición actual, sobrevive con signo positivo y la posición inicial sobrevive con signo negativo. Hay una resta ahí. Es el gran cambio de posición, el desplazamiento total. Y quiero que saque uno, como estas cosas son iguales, que eso tiene que ser lo mismo que la suma de las velocidades multiplicada por el cambio de tiempo. ¿Ok? Ya, perfecto. Y uno quiere interpretar eso. Primero que nada hay que decir que lo que pasa para la componente X del vector de posición también ocurre para la componente Y del vector de posición. Y también ocurre para la componente Z del vector de posición. Recuerden que habíamos repasado la sesión anterior qué significa este símbolo sumatorio, que abrevia a toda esa expresión que está ahí arriba. Una forma abreviada de decirlo. Ahora, lo que uno está haciendo ahí es multiplicar un ancho de tiempo por una función velocidad. Entonces, si uno va ahora al gráfico de velocidad-tiempo, aquí tengo la componente X de velocidad, y voy al gráfico de velocidad-tiempo, resulta que en este gráfico tengo una evolución, la velocidad como función del tiempo, tengo una evolución, ¿no es cierto? Y por aquí puede estar el valor inicial, por ejemplo, y aquí está el instante actual. El instante actual, la función de velocidad, vale esto, vale eso. Eso es lo que vale. Por supuesto que en otro instante vale otra cosa, ¿sí? Así que si multiplico este ancho, que es del de t, o delta t, lo multiplico por la altura, o este de aquí, lo multiplico por la altura, entonces tengo esta superficie que está ennegrecida allí, está un poquito más gris. ¿Ya? Esa es un rectángulo pequeñito, hay una esquinita que no es muy importante, pero va a desaparecer, ahí tiene uno ese pequeñito, ese gris, ¿no es cierto?, pequeñito que está en medio, que es el ancho por lo alto. ¿Aló? En el Uber. En el Uber va a haber que poner un poquito de mute al... Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí. En la sumatoria abajo, hay un i es igual a 1. ¿Ese es el instante de tiempo que se ubica? ¿O no? El primer pedacito, el primer rectangulito es el número 1. Yeah. El segundo es el número 2. El tercero es el número 3 y así hasta llegar al último. Yeah. Lo que estamos diciendo es que vamos a sumar del primero al último. Ya, correcto. ¿Ya? Pero el iésimo, ¿no es cierto? El iésimo tiene un área. Sí.
que está dada por la velocidad en ese instante multiplicada por el área. Y ahora estoy sumando desde el primero al último. O sea, estoy sumando todos los rectángulos que pueda construir. ¿No es cierto? Estoy sumando todos los rectángulos que están a la izquierda y todos los que están a la derecha hasta llegar al último. Toda el área de esta figura. Entonces uno tiene ese resultado interesante de que toda el área entre un instante inicial, sea cero o no sea cero el instante, entre un instante inicial y el instante actual, toda esa área es igual al cambio de posición. A la posición actual menos la posición inicial. Así es que uno puede reescribir eso de una manera más simbólica. La posición actual menos la posición inicial es lo mismo que el área en la gráfica. No es un área en metros cuadrados, por supuesto. Es el área de esta gráfica, en el sentido de que aquí tengo una figura que tiene, no sé, ¿cómo se llama esta figura que rememora, ¿no es cierto?, a un trapecio? Por ejemplo, de ahí rememora un trapecio, aunque no es exactamente un trapecio con media curva. ¿Ya? Pero rememora un trapecio. Entonces, claro, si fuese un trapecio, sería fácil, porque los trapecios tienen, ¿no es cierto?, una base, otra base, y son medios oblicuos y tienen una altura. Y el área es conocida. El área del trapecio es el toman las bases y se promedian. Se calcula el promedio. Y se multiplica por la altura. ¿Sí? O sea, si esta fuese una base y esta fuese la otra, y esto fuese el ancho, sería lo mismo. El área sería la base 1 por la base 2 por la altura. Sin embargo, en esta gráfica que está allí, uno va a ver lo siguiente. Por ejemplo, si fuese esta gráfica, esto seguramente va a ser la velocidad inicial. Y lo de acá va a ser la velocidad actual. Y lo que va a ocurrir acá es que va a estar el tiempo inicial y el tiempo actual. Entonces, si esto fuese que lo vamos a elegir, si esto fuese un trapecio, ese no es un trapecio porque es medio curvo, ¿ya? Si fuese un trapecio, sería facilito calcular el área, porque tomo una base, la sumo con la otra, divido por 2, tomo Bx, una base actual, lo sumo con la velocidad inicial, lo divido por 2 y lo multiplico por la altura, que es la diferencia de tiempo, ¿sí?, entre T sub 0, perdón, entre T y T sub 0. Y eso, de acuerdo a lo que se establece en verde de arriba, es lo mismo que la posición actual menos la posición inicial. ¿Sí? Ya vamos a iterar más sobre eso. Entonces tenemos esa idea que está ahí. Ahora, cuando uno habla de esta suma que estaba antes, cuando uno habla de esa suma que está ahí arriba, ¿no es cierto? Esa suma que está ahí arriba, ahí estamos haciendo un cambio de tiempo grueso, no es infinitesimal, es grueso. Por lo tanto, si es grueso, yo puedo contar cuántos rectángulos hay aquí. Puedo contar, no sé, 100. Entonces, el delta t es la centésima parte de la diferencia entre el tiempo inicial y el actual. ¿Sí? Cosa de en cuánto divido eso. Pero, si ese cambio delta t lo voy haciendo cada vez más y más pequeño, por supuesto esas esquinitas que están ahí arribita, si lo voy haciendo cada vez más pequeño van a ir reduciéndose hasta ser cero. Entonces va a llegar un momento en el límite, el concepto que estaba hablando, ¿no es cierto, Carlos? En el límite que el cambio de tiempo va a infinitesimal y en cuyo caso hay más y más divisiones, ¿no? Y que el número de puntos va infinito. Entonces esa suma, en ese límite, ese error que se comete allí por tener esa esquinita desaparece y termina siendo exactamente el área que hay entre la curva y el eje de las abscisas. ¿De acuerdo? Y entonces ese límite, el límite
cuando el paso temporal tiende a 0, de la sumatoria desde I igual 1 hasta n, y el número de pasos por supuesto tiene infinito en consecuencia, de la velocidad como función del tiempo en cada instante por el cambio de tiempo, ese límite es un número, y ese número se escribe como suma, una S de suma, desde el instante inicial hasta el instante actual, de la velocidad en cada instante por el cambio de tiempo diferencial. Y ese es el concepto de la integral. Ese es el concepto de la integral. La integral es calcular esa suma. Pero vamos a ver que eso de calcular integrales no es tan difícil. Esta es la operación suma, no, si no es tan difícil. Si uno sabe diferenciar, sabe calcular automáticamente integrales. Después lo podemos ver. Hay un segundo resultado que justifica eso. Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos trabajo. Pero ahora, entonces, ¿y qué es lo que es esa suma? Es el área bajo la curva, exactamente, sin errores. De X sub 0 a T. Entonces, que no funciona este cambio automático. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que estamos diciendo esto, ¿no? De que más oscuro. Entonces estamos diciendo que la posición actual menos la posición inicial es igual al límite cuando el paso temporal va a 0, o si ustedes quieren el número oculto va a infinito, de la sumatoria de esos rectángulos, de las velocidades en cada rectángulo multiplicado por el ancho de los rectángulos, y eso es una integral. Y se integra o se suma entre el instante inicial y el instante actual para, en la gráfica velocidad-tiempo, calcular el área bajo la curva. Entonces esto que está aquí es el área de la curva, o bajo la curva, o entre la curva, entre la función, la curva, y el eje de las abscisas. O simple y sencillamente el área. ¿Ya? Y como eso es igual a la diferencia de posición del instante actual y el instante inicial, y este está restando, lo puedo pasar al otro lado, sumando, y entonces tengo un resultado que es espectacular, que es este. Que en la gráfica velocidad-tiempo la posición actual es igual a la posición inicial más el área que hay entre el instante inicial y el instante actual en la gráfica velocidad-tiempo. ¿Ok? Área en la gráfica, área entre comillas, en la gráfica velocidad-tiempo. No se vayan a confundir, no son metros cuadrados, porque fíjense, estos son metros, y esto, para que sume con eso, también son metros. Así que es un área, entre comillas, porque la operación matemática es como si uno calculara un área, pero los resultados de la operación van a ser metros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ese concepto, y lo podemos aplicar de inmediato a algunos ejemplos. Veamos ejemplos más sencillos que eso. Veamos de inmediato un ejemplo sencillo. Por ejemplo, supongamos que la velocidad como función del tiempo es constante. Entonces tengo que de sub x como función del tiempo es forma, por ejemplo, 3 metros cada segundo. Puedo hacer un gráfico de eso. Entonces voy a hacer el gráfico de velocidad versus tiempo. Tiempo en segundos y la velocidad en metros. Y lo que me dijeron es que
todo el tiempo está moviéndose a 3 metros por segundo. Aquí tengo 1, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Y reforma el movimiento. Se mueve con velocidad constante todo el tiempo. Hasta el instante actual incluso. ¿No? Así que al comienzo la velocidad es la misma y al final Es la misma. es la misma. B sub 0 es 3 y al final sigue siendo 3 metros sobre segundo. Ahora lo que acabamos de decir es que si yo calculo esta área, entre comillas, ¿no es cierto? Esta área entre comillas, eso tiene que ser lo mismo que la posición actual menos la posición inicial. Entonces, supongamos el ejemplo este. Un objeto se mueve con velocidad constante, pongamos el texto. Un móvil se mueve con velocidad constante partiendo de x inicial igual 0 metros. ¿Ejemplo más? Simple que uno se le puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Nos dice, ¿sabe qué? La posición actual del objeto está dada por la posición inicial, que yo sé que son 0 metros, más el área bajo la curva. Y el área bajo la curva es 3 por t menos 0. ¿Sí o no? Sí. 3 por t menos 0. Este sería, claro, este 3 por supuesto que son los 3 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Sí. Entonces esta que está aquí es el, comillas, área, y está multiplicado por un tiempo que está un segundo, poco, el área. Entonces, de solo mirar eso, uno obtiene que la posición en el instante actual es 3 por t. Es muy simple. Con este 3, por supuesto, dado en metros sobre segundo. Y podemos hacer una gráfica de esa evolución. Ahora podemos graficar la función posición. Prefiero hacerlo con otro gráfico. Podemos graficar, todos los negros están igual de abajo. Un segundito. Podemos graficar posición versus tiempo. Y nos damos cuenta que es una recta con pendiente 3. O sea que el instante 1 tiene que haber subido 3 metros. ¿Sí? ¿Y por qué es una recta? Porque es una recta. Esto es la gráfica 3t. X igual 3t. ¿Sí? Está facilito, ¿no? Ok, si hemos entendido eso, entonces no nos va a costar mucho entender el resultado siguiente con el cual vamos a hacer la condición del asunto. Antes de déjenme saltarme ese que me han dado y algunos ejemplos de los cuales voy a volver para decir lo que pasa si uno en vez de tener la curva, en vez de tener velocidad versus tiempo, y uno tiene aceleración versus tiempo. Resulta que si uno tiene una gráfica de aceleración, entonces se puede hacer un análisis similar. Fíjense. Construyo una tabla de valores en que pongo no los valores de posición, sino que los valores de velocidad y allá los cambios de velocidad. Entonces, el instante 0, por supuesto, la velocidad es igual a la velocidad inicial. Y el instante t sub 1, que es avance un dt, pongo la nueva velocidad, la velocidad para ese instante. ¿Ok? La diferencia entre este y ese otro es el cambio de velocidad. El cambio de velocidad se anota como delta de x1. Y sabemos que eso es proporcional al cambio de tiempo con un factor que es la aceleración. ¿Sí? Después avanzo otro poquito en el tiempo, voy a 2 veces el paso temporal.
tengo una nueva velocidad, la velocidad en ese instante, el cambio de velocidad entre este y este otro, la nota ya, versus 2 menos v1, el cambio de velocidad, ese es proporcionalmente a t, con un factor de aceleración diferente. Y entonces sumo, sigo con esa idea hasta que llego al instante actual, ¿ya? Y donde tengo la velocidad actual, y la velocidad actual la resto con la velocidad anterior para tener el cambio de velocidad. Yo sé que ese cambio de velocidad va a ser igual a la aceleración en ese momento por el cambio de tiempo. Porque todo cambio de velocidad siempre es aceleración por cambio de tiempo. O sea, llegó a la misma conclusión que en el gráfico anterior. Y llego a la misma conclusión con el gráfico anterior, ¿no es cierto? Porque ahora sumo, esa columna suma esa otra. Claro, ups. ¿Por qué saltó? Ah, bueno. Porque no tarjé nomás, ¿no es cierto? No tarjé B1 con B1, B2 Se entiende que el inicial con... Claro, queda la velocidad actual menos la velocidad inicial. Correcto. Igual a qué? A la suma de todos los rectángulos que son el producto de área por cambio de tiempo. Entonces tengo un resultado equivalente al anterior, equivalente, que me dice, ¿no es cierto?, que en la gráfica aceleración ahora versus tiempo, el rectángulo que está aquí es el tamaño de la aceleración multiplicado por el área de tiempo. Y es lo que está en la suma, porque en la suma estaba eso, ese factor. Y tengo que sumar esos trocitos, esos rectángulos grises, tengo que sumarlos desde el instante inicial al actual, todo eso. Entonces, si lo sumo, lo que lo sumo ahí a continuación, lo que eso me tiene que dar, de acuerdo al resultado anterior, ¿no es cierto?, de la tabla, es la velocidad actual menos la velocidad inicial. Entonces, si lo sumo, toda el área bajo la curva en la gráfica aceleración-tiempo no es más que velocidad actual menos velocidad inicial. Y por lo tanto, tengo una fórmula análoga a esta que me dice que la velocidad actual menos la velocidad inicial tiene que ser igual al área bajo la curva entre el instante inicial y el instante actual en la gráfica aceleración-tiempo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ahora, ojo, como este B sub 0 está restando, lo puedo pasar al otro lado sumando, lo voy a hacer de inmediato, aquí mismo, porque no es tan distinto del otro. Entonces, claro, aquí es área en la gráfica velocidad-tiempo y en este otro es, comillas, área, ¿no es cierto?, en la gráfica aceleración-tiempo. ¿Sí? Y con eso uno tiene una herramienta poderosísima para calcular posición y velocidad dado la aceleración. Déjenme poner un segundo ejemplo. Supongamos que la aceleración, vamos a hacer más de uno, que la aceleración es fome, constante. Fome, no cambia. Por ejemplo, que sea 2 metros por segundo cuadrado. Entonces puedo graficar. Tengo aquí el gráfico de aceleración versus tiempo. Por supuesto, la unidad de estos son metros sobre segundo cuadrado y la unidad del tiempo son metros sobre segundo. Y al comienzo, ¿no es cierto?, tengo una aceleración que vale 2 metros por segundo en cada segundo y durante también y al final también. Todo el tiempo vale lo mismo, incluso hasta el instante actual. Desde el instante inicial hasta el instante actual. ¿Sí? Comecita. Y sabemos que esta área que está aquí, ¿no es cierto?, esta área la puedo calcular y además sé que es el cambio de velocidad. Entonces, esa área, bueno, esto era el valor de la aceleración a sub 0, que era 2 metros sobre segundo cuadrado, y al comienzo lo mismo que al final. Aquí son 2 metros sobre segundo cuadrado. Todo el tiempo es lo mismo. Así es que el área es fácil de calcular. Es 2 por la diferencia de tiempo entre el instante actual y el instante final. Esa es la base, la otra es la altura. Y de acuerdo a la fórmula de allá,
la velocidad actual es igual a la velocidad inicial, que no he dicho cuánto es, pero supongamos que un objeto se mueve con aceleración constante. ¡Pam! Y parte con velocidad inicial 0. Ese dato siempre lo da por usado, ¿no? Sí, a veces se da, a veces uno tiene que calcular. Supongamos que la velocidad inicial es 0. Entonces, esta fórmula, ¿no es cierto?, es velocidad inicial más el área bajo la curva. Y estoy suponiendo que el objeto estaba detenido cuando empezó el reloj a correr. Y empezó a moverse con velocidad constante. El ejemplo más sencillo. Es increciente, exactamente desde 0. Entonces, tenemos una fórmula para la velocidad, ¿no es cierto?, bien fomecita. De sub x como función del tiempo es 2 por t. Por supuesto que ese 2 tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Entonces tengo una gráfica de velocidad. ¿Cómo estamos? Si me da una aceleración puedo tener una gráfica de velocidad, si me da una velocidad puedo tener una gráfica de posición. ¿Sí? Ahora fíjense, el ejemplo 2 es un ejemplo en que partimos de una aceleración y de una condición inicial y obtuvimos la velocidad actual. La velocidad actual o instantánea, la velocidad en cada instante. Actual o instantánea. En cada instante. En cada instante. O sea, como función del tiempo. Pero ahora tengo una función de velocidad que la puedo graficar. Puedo graficar esa función de velocidad es la ecuación de una recta con pendiente 2. ¿Me parece? 2, ¿no? 2. Sí, 2. 2, o sea que cuando ha pasado un segundo avanza a una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Sí? Eso. Cuando han pasado 2 segundos avanza a una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Sí? Y cuando ha avanzado 10 segundos lo que lleva es 2 por t. ¿Sí? ¿Profe? Un segundito. Cuando han avanzado 10 segundos, lo que lleva es 2 por t. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Pero esto es una gráfica. No de aceleración-tiempo. Es una gráfica de velocidad-tiempo. De manera que el área que está aquí tiene que ser lo mismo que posición actual menos posición inicial. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo siguen? Sí. O sea, si yo calculo esta área, voy a poder encontrar la posición actual, porque ya sé que la diferencia entre la posición actual y la posición inicial es igual al área del triángulo. Área del triángulo. En el caso anterior era el área de un rectángulo, ahora me salió el área de un triángulo. Y el área de un triángulo no está tan difícil, porque ¿cómo es la cosa para el área del triángulo? La base. La base por la altura. Un medio, ¿no? Un medio de la base por la altura. Sí. Sí. Un medio de la base ¿Vas por tu tiempo? por la altura. La base mide t menos 0. T menos 0. ¿Sí? Un medio de t menos 0 por la altura mide 2t. 2 con 2 se cancelan, t por t multiplica t cuadrado, esto una vez t cuadrado. Ese 1, ¿qué unidades tiene? Eso no es nada. ¿Cuáles son las unidades del 1 que está aquí? El 2 partido por 2 me da 1. Una constante.
Sí, es una constante, T la cuadrado. constante 1, no tiene unidades. ¿Cuál? Metros sobre segundos. Metros, Sobre segundos cuadrado. bien. Tiene que ser, ¿no es cierto?, porque multiplicado por segundo cuadrado en vez de metros. ¿Sí? Y eso es lo mismo que posición actual menos la posición inicial. No dije allá, no dije cuál era el valor de la posición inicial, es decir, completemos el objeto. Un objeto se mueve fome con aceleración constante y parte con velocidad inicial v sub 0 y posición inicial x sub 0 igual 5 metros a la derecha del origen del sistema de coordenadas. ¿Sí? Inventando los datos a medida que para ilustrar el ejercicio, ¿no es cierto? Y no complicarlos con más. Por lo tanto, este x sub 0 vale 5 metros. Y entonces, a partir de una aceleración, obtuve una velocidad y ahora tengo una posición. Al segundo ejemplo. Así es que ahí me sale que la posición actual es 5, que es la posición inicial, más un factor que tiene unidades de aceleración, en metros sobre un segundo cuadrado. Esta posición inicial también lleva un metro, por supuesto. Es un factor que tiene unidades de metros sobre el segundo cuadrado multiplicando el cuadrado. Y esa es una curva que le podemos hacer un grafo. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Es una parábola con curvatura positiva, parte por 5, 1, 2, 3, 4, 5 metros, y x como función del tiempo crece como una parábola. Listo. Tenemos resuelto nuestro problema. Dada la aceleración, podemos calcular velocidades, podemos calcular posiciones, podemos resolver cualquier problema de movimiento. La única dificultad puede ser que a veces el movimiento tiene componente X y tiene componente Y, pero se pueden analizar las componentes por separado. Igual se hace un delta en ese caso. ¿Perdón? Cuando tiene dos componentes X y Y, también se hace la... Claro, el análisis se hace para la componente X y el análisis se hace para la componente Y. Vamos a algún ejemplo. ¿Puedo ver acá? Vamos a un ejemplo un poquito más elaborado. Teníamos aceleración constante, ¿no? Ese era fome. Y lo que vamos a hacer. Pongamos ejemplo 3. Aceleración que crezca con el tiempo. Constante por t. Por ejemplo, ¿qué valor le gustaría ponerle a la constante? 0. 2. 10. Alguien propone que C sea 2. 10. 10, ya, 10. ¿Y cuáles serían las unidades de esa constante? Metros partido segundo cuadrado. No. Metros. Sí, A ver, si fuese metros sobre segundo cuadrado, Corte. lo multiplico por t me va a dar metros sobre segundo. Ya le quiero hacer una aceleración, imposible. Metros nomás. Segundo. Si fuera solo metros y lo multiplico por segundo, me va a dar metros por segundo y yo quiero tener metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo. Metro segundo y uno sobre... ¿Y metros por segundo al cubo? Tampoco, porque si tengo sí. metros por segundo al cubo y lo multiplico por segundo, me va a dar metros por segundo a la cuarta. A menos que haya querido decir la persona que dijo eso, metros dividido Eso es segundo al cubo. Ah, veamos, ahí parece que sí. Ahí sí. ¿No es cierto? Porque el metro sobre segundo al cubo multiplicado por segundo me da metros sobre la mierda. ¿Sí? Afirmativo. Entonces, supongamos que esa es la fórmula. Esa fórmula tiene una lógica. Esquemáticamente, ¿no es cierto? Tienes aceleración, tienes tiempo, es la ecuación de una recta,
donde el instante cero, la velocidad es cero, perdón, la aceleración es cero, y el instante t, esto, de aquí hasta allí, me gusta el grafiquito de allá, desde aquí hasta allí, eso vale c por t. ¿Sí? Y el área bajo la curva, ¿cuánto vale? T menos T0. Un medio, Medio ¿ya? El medio de la base por la altura, ¿no? O sea, un medio de cuál la base t menos 0, ¿no? Y la altura C por T. c por t. O sea, esto da un medio de c por t al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Pero también esa área tiene que ser el cambio de velocidad entre la velocidad actual y la velocidad inicial. ¿Sí? Así que también esto es velocidad actual menos velocidad inicial. De manera que para una aceleración no fome, no. como esa, tenemos que la velocidad actual es la velocidad inicial más el área bajo la curva, que en este caso nos dio un medio de c por t cuadrado. ¿Cómo estamos ahí? ¿Chicos? Y por supuesto, sabemos que c vale 10 metros sobre segundo al cubo, y ese v sub 0, no sé, algún valor de velocidad inicial, inventen algo. 5. Ya, supongamos que v sub 0 igual a 5 metros sobre segundo. Y ahora puedo hacer un gráfico. El gráfico de velocidad. Y al comienzo la velocidad es 5, porque esa es la velocidad inicial. ¿Sí? Y después crece como parábola hasta llegar que el instante actual, ¿no es cierto? La velocidad actual es v sub 0 más un medio de c por t cuadrado. Solo que hay un problema aquí. Porque es cierto que si yo supiera calcular esa área, podría saber, ¿no es cierto?, cuál es la posición actual. ¿Me siguen? Pero está medio difícil porque fíjense, esta área está conformada por dos. El rectángulo que está aquí y un trozo con una curva con forma de parábola, un cuasi triángulo. Cuasi triángulo. ¿Sí? Y ustedes no se saben el área de ese cuasi triángulo, cuando es un segmento parábola. Yo les voy a soplar lo que es el área y se puede demostrar. ¿No? Es un tercio de la base por la altura. Lo podemos demostrar de ahí. Lo vamos a demostrar al verles. Vamos a tener la velocidad, después vamos a diferenciar y vamos a ver que recuperamos la aceleración. ¿Ya? De esa manera vamos a demostrar qué es eso. Entonces estoy hablando de esa, ¿no? Del segmento parábola. Y veamos cuánto vale esa área. Esa área, el trocito de ahí, ¿no es cierto?, sería
La base sería t menos 0. Esa es la base, t menos 0. Un tercio de la base, t menos 0. Esa es la base. Y la altura es esto. Este trozo vale b sub 0 más 1 medio de 7 cuadrado. Pero este trozo vale eso menos eso, menos 5, menos el b sub 0. ¿Sí? O sea, este trozo de aquí, ese vale 1 medio de 7 cuadrado. ¿Sí? Esa es la altura. Acá está la base. Entonces, ahí está la base y la altura es 1 medio de c por t cuadrado. Eso me dio 1/6 de c t por t cubo. Perdón, me falta. Disculpe. Esa es el área del triangulito, del cuasi triángulo. Entonces, área del. Perdón, aquí. Esto es el área del cuasi triángulo. Esta es base, esta es la altura. Este es el cuasi triángulo. Pero para tener el área completa tengo que sumar la área del rectángulo. Profe, antes que siga avanzando, me perdí cuando sacó en la altura, sacó b sub 0. Dejó 1 medio de c cuadrado. Esto, lo que está en rojo, vale lo que está en rojo. Sí. Pero después Esto que está aquí, esta altura es b sub 0, velocidad inicial. Aquí también. ¿Cierto? Ok, sí, y ahora sí. Si a esto le quito eso, me queda. Un medio si de. le quito b sub 0, me queda. Listo. ¿Sí? Y ahora está agregando. Y ahora le agregar el rectángulo de abajo. Sería la base por La base, ¿no es cierto? T menos 0 por la altura de que es b sub 0. Que son los 5. ¿Sí? Así es que nuestra área, entre comillas, nos dio b sub 0 por t más 1/6 de c por t al cubo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Eso sería el área. Eso sería el área. Escribamos la fórmula para la velocidad. ¿No es cierto? Porque la fórmula para la velocidad es que la velocidad actual menos la velocidad inicial tiene que ser igual al área. ¿No es cierto? Y el área me dio, ¿visten ustedes? 1 tercio por t menos 0, entre paréntesis. Ya, pero ahí podemos ir T al menos cuadro. 0. ¿Por qué va a ser t menos 0 si la está? Ya B sub 0 por t. Ya, me voy. Más B sub 0 por t más 1/6 por c t al cubo. C al cubo. Hay algo que no me está gustando. T al cubo. B sub 0 por t. Disculpen, lo que estamos calculando no es cambio de velocidad, es cambio de posición. Porque en la gráfica velocidad-tiempo que obtiene uno, en la gráfica velocidad-tiempo, ¿qué se obtiene como área? Aceleración. ¿No? En la gráfica aceleración-tiempo es el cambio de qué? No, en la gráfica aceleración-tiempo es el cambio de velocidad. Y el gráfico velocidad-tiempo es el cambio de posición. Estoy con la gráfica velocidad-tiempo. Cambio de posición. Entonces, x de t menos x de c. ¿Sí? ¿Qué me está dando? Que la posición actual es, de aquí, posición inicial más b sub 0 por t más 1/6 de c por t cubo. ¿Sí? Eso si le creen al profe que le hable de un cuasi triángulo con forma parábola es 1/3 de la base por altura. Veamos acaso cierto eso. ¿Ah? ¿Cómo lo vamos a ver? A comenzar, ¿no? Vamos a calcular la velocidad. ¿Ah? Check.
Chequeo. Si hago el diferencial de posición, tengo que obtener la velocidad por el cambio de tiempo, ¿no? Eso es lo que yo sé. Entonces, eso es cierto, esto es una verdad. Esto es verdadero. Si en una pregunta alternativa yo le pongo varias alternativas y una de esas que entre medio le pregunto verdadero o falso, no me van a contestar que es falso. Esto siempre es verdadero. ¿Sí? Entonces voy a hacer el cálculo diferencial que está aquí. Entonces, diferencial de x sería el diferencial de la fórmula x sub 0 más b sub 0 t más un sexto de c por t cubo. Veamos qué nos da. Diferencial de la constante. Primer término. 0. Aquí es constante. Más diferencial del producto de una constante por t. ¿Cuánto es eso? Las constantes que hacen dentro de un diferencial Sale para afuera. multiplicando. Queda b sub 0 por dt. después más diferencial de un sexto de c por t cubo. La constante un sexto de c. ¿Qué hace? Un sexto de c por el diferencial de t cubo. Pero el diferencial de t cubo, ese sí que lo saben. ¿Cuánto vale el diferencial de t cubo? O sea, la diferencial de 2 cuadrados. La diferencial de t cubo. Este cuadrado. 3 Ah, La diferencial de t cubo. 3 La diferencial de t cubo. 3t cuadrado. 3 La diferencial de t cubo. ¿de t? Ah, de t. El diferencial es una cantidad pequeña, si no, no sería pequeño. ¿Sí? Ya, entonces reemplacemos ahí, a ver a qué llegamos. Entonces tenemos que, de acuerdo a esa fórmula, el cambio de posición me está dando 0 más b sub 0 por dt más un sexto multiplicado por un sexto de c multiplicado por 3t cuadrado dt. dt está aquí y está allá, factor común. Lo saco factor común, dt. b sub 0 queda, ¿no? B sub 0. Ahora, 3 partido por 6, un medio. Un medio por t cuadrado. De acuerdo a esta verdad de acá, ¿sí? De acuerdo a esta verdad de acá, cuando yo evalúo el cambio de posición, ¿no es cierto?, obtengo algo que es proporcional al cambio de tiempo con un factor entre medio de la velocidad. ¿Sí? Es una verdad absoluta, así que esto tiene que ser la velocidad. ¿De cuánto teníamos para la velocidad? ¡Ah! Parece que coincidimos. ¡Wow! ¿Por qué coincidimos? ¿Cuál fue la razón por la cual el cálculo resultó bueno? Por el cálculo de El análisis del porque cálculo. el análisis de la Es un tercio. El tercio, porque el área de un segmento de parábola es un tercio de base de cobertura. ¿Y cómo sé eso yo? Porque si yo sé el diferencial, puedo saber de qué función venimos. Eso. Si yo sé el diferencial de algo, conozco la función. Entonces, yo me pregunté, ¿cuál es la función que da? Cálculo mental rápido. Entonces, los chicos saben que el área de un cuasi triángulo es un tercio de, porque integré, o sea, antidiferencié. Porque sé leer rápidamente un diferencial de dónde viene, de cuál función viene. Pero eso se los oculté. Porque por ahora, ¿no es cierto?, lo que nos interesa es el concepto de área en la gráfica, aceleración, tiempo, es cambio de velocidad, área gráfica en la gráfica, velocidad, tiempo, es cambio de posición. Después nos vamos aprendiendo cuáles son las áreas interesantes, cuáles son las fórmulas relevantes para calcular áreas. Y lo conectamos con el cálculo diferencial. ¿Qué hora es? Porque me intento perder con la hora. La veía. Nueve veía. 9:28, si nosotros tenemos hasta las 10 ahora, ¿no?
9:50, 9:50. eso. Sí. Y son las 9, casi 30. Hasta Sí. las 9:50. 21:50. Y son las 9:30, ¿no? Un tercio de la hora. O sea, ¿Cuánto queda? 20 minutos. 20. Eso. Ya, entonces, ahí estamos. O sea que efectivamente, ve usted que como función del tiempo es velocidad inicial más un medio de esa constante por t al cuadrado en este ejemplo. Hagamos un ejemplo que no sea tan de la fórmula, que sea un poquito más con alguna aplicación interesante. Déjenme saltarme esos que son como de aprender a calcular área. Y ese todavía que y ese que interesante, pero me lo voy a saltar un rato para ir a un. Se termina. Puse va de los ¿Dónde Simpsons. está el ejemplo? Se me tira la cara. Aquí. Ahí tenemos un ejemplo interesante. ¿Dónde iba aquí, no? Entonces, ejemplo 4. Supongamos que tuviéramos una estación de metro acá en Concepción, algunas estaciones de metro, en un camino rectilíneo. ¿Ya? Entonces, por supuesto, cuando parte de una estación, el tren, es llegar a otra. ¿No es cierto? Y normalmente se detiene porque el pasajero, ahí está, en Santiago en algunas pasan de largo, depende si es rojo o verde. Pero supongamos que se detienen todas las estaciones. ¿Ya? Entonces, cuando parte en la estación A, su velocidad es 0, porque tiene que tomar pasajeros desde el reposo. Y el conductor pone el pie en el acelerador o el sistema automático lo hace de tal manera que aumenta su velocidad linealmente hasta llegar a un máximo. ¿Sí? Entonces, y después disminuye linealmente hasta llegar a 0 otra vez. ¿Cierto? Eso es más o menos lo que uno espera. Supongamos que del tiempo total que se toma, aquí está el instante 0 y aquí está el instante final. Del tiempo total que se toma, la mitad del tiempo lo hace aumentando la velocidad y la otra mitad lo hace disminuyendo. Puede que no lo haga así, puede que el primer tercio aumente y después vaya disminuyendo despacito, pero por simplificar vamos a suponer que lo hace en la mitad de todo el tiempo. Profesor, tomando en cuenta la misma cantidad de tiempo, digamos, y obviamente la misma velocidad que termina parte 0 y termina 0, es irrelevante cuánto aceleró, digamos, y después cuánto disminuyó, porque la proporción tendría que ser la misma. ¿El área terminaría siendo la misma? No necesariamente. Espérate, aquí, ¿no es cierto?, estoy cogiendo que sea la mitad. Y si yo no cogiese que fuese la mitad, aumentaría hasta algo y después disminuiría. Sí. Tendrían distinta pendiente, por lo tanto, la aceleración de distinto valor y además de distintos signos. Sí, si la De hecho, aceleración está aquí sí. la misma pendiente por allá y por acá, pero en un caso la aceleración tiene un signo positivo porque la pendiente es positiva, en otro caso la aceleración tiene un signo negativo porque la pendiente va a ser negativa en el gráfico de velocidad de tiempo. Ya, en velocidad de tiempo. Lo que estoy haciendo aquí, ¿no es cierto?, es un gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Sí? Y sabemos que la derivada de velocidad con respecto al tiempo es la aceleración y esa es la pendiente. Y tú ves que esa pendiente es positiva y que esa es negativa. ¿Sí? Y si tengo la misma altura aquí y tengo la misma longitud acá,
tengo una pendiente positiva que tiene el mismo valor que acá, que tengo la misma base y la misma altura, solo que la diferencia es el signo. ¿Sí? Así que mientras la primera aceleración va a ser positiva, porque es pendiente positiva, supongamos que salga 20, la otra sería menos 20. Sí. Pero, si aumento con una aceleración y disminuyo con otra, diferente, entonces La pendiente va a ser igual. es la mitad del tiempo, ¿cierto? Yo no estoy escogiendo esa situación porque es un poquito más complicada, nada más. Estoy escogiendo una situación sencilla para el primer cálculo. Ahora, no tengo idea de qué velocidad va a llegar, porque no me han dicho cuánto es la aceleración, no me han dicho la pendiente. Pero vamos a poner una pregunta más interesante, que es la que está allí. Que dice, aumenta linealmente su velocidad de, ahora dice cuánto, de 0 a 30 metros por segundo en un minuto. No, yo quisiera cambiar el problema. Ese lo podemos dejar para que lo hagan después en su casa. Quiero hacer el siguiente. Yo sé la distancia entre una estación y la otra. Supongamos que sea 3 kilómetros. ¿Sí? 3 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la pregunta? Por ejemplo, podemos preguntar por la velocidad máxima dado el tiempo, o podemos dar una velocidad máxima que se alcance y preguntarnos cuánto se demora. Los caballeros normalmente tienen que cumplir, ¿no es cierto?, con tiempo. Supongamos que piden que se demore 2 minutos, harto, a 3 kilómetros, mucho. Pongamos 1 minuto y medio, ya 1 minuto. 1 minuto. 1.25. ¿Cuánto es la velocidad máxima? ¿Cuánto vale la aceleración en el primer tramo del movimiento? ¿Y cuánto vale la aceleración en el segundo tramo? Podemos calcularlo, ¿no? ¿La aceleración de qué? Ah, el primer tramo. Sí, la aceleración en el primer tramo y la aceleración en el segundo. Podemos calcular. Es el mismo problema reparafraseado. Después ustedes pueden hacer eso, porque aprender a hacer esto, van a saber hacer eso también. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una gráfica velocidad-tiempo. Entonces, ¿qué sabemos de una gráfica velocidad-tiempo? De final medios, de final y un medio, cero. Velocidad máxima, cero. ¿Qué sabemos de esta gráfica? La distancia entre medio. O sea, la distancia Entre el tiempo inicial y el tiempo final, la distancia. Ya, pero ¿qué es lo que es esta área? ¿Qué representa esta área? el tiempo. No, por la velocidad. La gráfica en que el área es velocidad por tiempo. La aceleración. ¿Qué es eso? ¿A qué se relaciona? ¿Se relaciona con cambio de velocidad, con cambio de posición, Cambio de posición. con cambio de edad, con qué? Cambio de posición. ¿Sí? Sí. Con posición actual menos posición inicial, ¿no? Sí. La posición inicial es la ubicación donde está la primera estación. Sí. La posición final En la última estación. la última estación, ¿cierto?
¿Sí o no? Sí. O sea, lo que puedo usar para un instante intermedio, también lo puedo usar para el instante final. Sí, porque eso es lo que Claro, ¿sí? Bien. Y por lo tanto, esta área sería el área de todo el triángulo. ¿Sí o no? Sí. Y esa, por ser un triángulo, ¿cuánto vale? O sea, Un El medio medio, de la de la base con la altura. la base, ¿y cuánto es la base? Un medio. F Ah, menos diferencial de menos 0. TF menos 0. El cambio de tiempo, ¿no es cierto?, entre el instante final y el instante inicial. Sí. ¿Y la altura? Eso no lo tenemos. Delta B. ¿Cuánto es la altura de este triángulo? Velocidad máxima Velocidad menos máxima. velocidad inicial. Es la altura, entre comillas, ¿no es cierto? Es la altura, si uno mirara eso sin pensar en las unidades. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora, lo que yo sé es que la diferencia entre la estación final y la estación inicial son los 3 kilómetros. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ahí tengo que 3 kilómetros tiene que ser lo mismo que un medio, que es 3.000 metros. 3 por 10 elevado a 3 metros. Tiene que ser lo mismo que un medio del tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? Un minuto. Por la velocidad máxima, que no tengo idea de cuánto es. ¿Cierto? Porque se lo han dicho. Pero en ese cálculo de allí salió que la velocidad máxima es igual a 2 por 3 por 10 elevado a 3 dividido por 60. Y en unidades de metro sobre segundo, una velocidad horriblemente alta, pero qué mal. 2 por 3 por 10 elevado a 3, 60 segundos. Estamos pidiendo que se demore 60 segundos. ¡Pobre pasajero! ¿Sería porque se demoraba mucho? Yo pensé que se demoraba mucho. Ya, 2 por 3, 6. 6.000 partido 60. Este no es un tren, no es una autocarrera. Son 100. 100. Es tren bala. ¿Cuánto salió 100? 100 metros sobre segundo. ¿Cuántos son 100 metros sobre segundo en kilómetros hora? 60 por 60. Sí, 60 por 60. Son 6.000 partidos. 6.000 partidos 60, ¿no? Bueno, ¿o no? No sé, pues no me pregunten ustedes. Ustedes son los que saben convertir un día. Yo ya lo olvidé. Yo les cobro a ustedes que sepan ya. ¿A kilómetros por segundo? Son 100 por 60 por 60. A uno partido. Acuérdense más o menos cuánto era. 10 metros por segundo son 36 kilómetros por hora. 20 son 72. Entonces, si 10 son 36, 100 son 3.600. O sea, perdón, 360. 360.000. Por eso dije, esto no es un tren, esto es una autocarrera. Le pedí demasiado poco tiempo al pobre. 360 kilómetros. Un embarazo, el pobre pasajero. Entonces no puede demorarse un minuto. No le pidamos al conductor del metro Santiago que en un minuto llegue a la estación. Con electro. Ah, esos japoneses, esos sí que Creo que alcanzan. alcanza los 400. Pero las alcanzan en distancias más largas. No está bien, ¿no? Podríamos pedirle que se demore 10 minutos. Cambiemos los minutos. 5 minutos. ¿Ya? La galaxia. Eso. Entonces, ahorita estaba. Pongámosle 5 minutos. ¿Cuántos 5? 6 por 5, 30. 5 por 60. Entonces ahora
5 por 60, 5 por 60, dividido 5, ya eso está razonable, 20 metros en cada segundo, estos son 72 kilómetros por hora. Ahí ya está razonable. La máxima velocidad de la cualquiera. Está razonable. ¿Cómo estamos? Entonces hemos hecho un cálculo obteniendo un gráfico de la... Ahora, si tenemos ese gráfico y sabemos los datos de velocidad que alcanza, podemos tener esa información en el gráfico, ¿no? Aquí está el tiempo final, que ya sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? 5 minutos. El tiempo inicial, la mitad del tiempo, en medio del tiempo final, que son 2.5 minutos, y sabemos que ahí aumenta hasta 72 kilómetros hora, que es lo mismo que 20 metros en cada segundo, y después disminuye. Entonces, para este tramo, en los resultados que tuvimos antes, el tipo de resultados que obtuvimos fue el siguiente. Cuando la aceleración era constante, como función del tiempo, la gráfica de velocidad era aumentar la velocidad. ¿Cierto? Si la gráfica fuese con aceleración no positiva, sino que negativa, menos algo, menos módulo de algo, entonces, perdón, ahí está el tiempo actual, ¿no es cierto? Ahí está el eje de tiempo, ahí tengo el valor negativo todo el tiempo. El área ahora va a ser un área negativa, porque la altura es menos algo. ¿Sí? Entonces, la gráfica de velocidad-tiempo va a resultar de este tipo. De este tipo sí que parte con velocidad cero. Sí. Pero si no parte con velocidad cero, si parte de la velocidad máxima, entonces va a disminuir con pendiente negativa, que es la situación en el segundo tramo, ¿no? Así que esta situación corresponde a aceleración positiva, pero esta otra, ya sea esa o esta, a aceleración negativa. Y tenemos cosas como que la aceleración es la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo. ¿Sí? Mientras que la posición es el área de la gráfica velocidad-tiempo, el cambio de posición. Pero aquí podemos calcular fácilmente la pendiente, porque nosotros sabemos lo que sube y lo que avanza, ¿no? Así que a su x en el primer tramo tiene que ser el cambio de velocidad dividido por el cambio de tiempo. Pendiente. Cambio de velocidad dividido por cambio de tiempo. Sí. O sea, los 20 metros en cada segundo dividido por... Aquí el cambio es positivo porque voy de eso hacia allá. ¿Sí? Y acá el cambio es 2.5 minutos. ¿Sí? Que es un medio de TF, o sea, 2.5 minutos, pero como segundos son 2.5 por 60 segundos. Así que para este segmento me da 20 dividido por 2.5 y dividido por 60. Profe, ¿por qué no agregó un medio? ¿Ah? ¿Por qué a la aceleración no le agregó un medio? Bueno, pongámosle un medio aquí. Un medio del total, que son 5 minutos. Que es lo mismo que decir 2.5 minutos. El cambio de tiempo. Claro. Un medio del total.
¿Sí? Ya. Y ahí esos son 20 partidos por 2.5 y los minutos son 60 segundos, así que falta un 60 para tenerlo en metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto da eso? 20 dividido por 2.5 y además dividido por 60. Esto es lo mismo que 20 dividido por 2.5 y dividido por 60 en fracción. ¿Cuánto da? 20 partido por 60 de un tercio. Un tercio dividido en 2.5 es lo mismo que un tercio por 3 dividido por 10. No. 0.13. 20 partido por 60. ¿Eso es 0,13? 0,13 periodo. 0.33333 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo estamos ahí? Esa es la etapa, Sí, claro. ¿no es cierto? La etapa de aumento de velocidad. La etapa de disminución de velocidad, ¿no es cierto? La disminución de velocidad, ahora el cambio es desde ese valor hacia abajo. Así que esa aceleración tiene un cambio delta V que es menor que 0. ¿Sí? Porque partió con esa velocidad, partió de 72 y bajó a 0. ¿Sí? Así que el cambio de velocidad, delta Vx, es velocidad final 0 menos velocidad inicial, 72 km/h. ¿Sí? O equivalentemente 0 menos 20 metros sobre segundo. Así que voy a poner aquí menos, voy a poner aquí cambio de velocidad, cambio de tiempo, y aquí cambio de velocidad en menos 20 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo empleó a hacer eso? Los otros 2 minutos y medio faltantes. Entonces, 1,5 de 5 minutos. Ese número es menos 0.13 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo estamos? Ya. Lo que hicimos fue ponernos los puntos intermedios, ¿no es cierto? Final de la primera etapa, y intermedio y final de la segunda etapa. Y también miramos como un global, desde el comienzo hasta el final. Claro. Si yo quisiera saber cómo es la función de velocidad, ¿no? Si yo quisiera saber cómo es la función de velocidad, tendría que pararme primero aquí y preguntar cuánto vale eso. ¿No es cierto? Desde 0 hasta allá. Y después pararme acá, en otro instante, es el primer tramo, pararme en el segundo tramo y preguntar cuánto vale esto otro. Sabiendo que hay una proporción, ¿no es cierto? 0 es a t, como 0 es a 2.5 minutos. De la misma proporción que desconocido es a 72. Segmentos proporcionales de un triángulo. ¿Sí? Entonces yo podría averiguar cuánto vale eso como función del tiempo, directamente de la tabla. ¿Me siguen? Segmento chico es al total, como segmento chico es al total. Esa proporción me permite calcular la parte en rojo. Y después la otra, un cálculo similar. A la parte en que disminuye. O antidiferencia. En fin, hay distintas técnicas, pero lo primero, ¿no es cierto?, es que dando velocidad podemos tener posición. Aquí la complicación, ¿no es cierto?, es el que si quiero tener la posición, yo puedo saber el cambio de posición entre Pablo y el otro y total, pero si quiero saber en qué posición estaba en un determinado tiempo intermedio, entonces tengo que actuar de manera más ingeniosa, ¿no es cierto?, porque tengo que ser capaz de decir cuánto vale eso para poder después relacionar el cambio de velocidad con el área, o el cambio de posición con esta área. A ver, esta área es el cambio de posición entre la partida, posición de la primera estación, y cualquier posición intermedia, hasta antes de llegar a la mitad. ¿Sí? Eso es por definición, ¿no es cierto? Eso. Área es cambio de velocidad, cambio de posición. Ahora, para calcular esta área necesito la base y necesito la altura.
Y la altura no la conozco, lo que yo sé es que 72 aquí, cuando eso 25, cuando esos son 2 minutos y medio. De la proporción puedo calcular cuánto sube cuando pasaba una fracción del tiempo. ¿Lo siguen, no? Con esto cerramos la clase con el ejemplo. Aquí, ¿sabes qué hora es ahora? Estoy pasado. Pero no en el segundo. Es el tiempo. Un medio de tiempo final. Esos son 20 metros sobre segundo. Después pasa otra cosa. Me interesa lo que ocurre aquí. Eso es la velocidad del instante T. ¿Sí? Pero esa velocidad uno la puede escribir porque uno sabe que son 72, o son 20. Entonces 20 en proporción, regla de 3 simples, 20 es a un medio de TF como BX es a T. ¿Sí o no? Así es que de aquí Bx es 20 multiplicado por 2 dividido por T y multiplicado por tiempo. Son 40. Sí, ¿El tiempo final era cuánto? ¿1 minuto y medio? ¿2 minutos? ¿Cuánto dijimos que era? 5 minutos. 5 por 60. Multiplicado por T. Aquí lo que ustedes. Eso es 10 por 4. Eso es 10 por 3. 10 partido por 5 es 2. 2 por 4 es 8. ¿No es 10%? Oh, ya hagan ustedes esta calculación. 6 por 5 es 30. 40, 4 y 2 30. Lo mismo. 0.13 periodo de tiempo. ¿Sí? Tiene que ser. ¿Por qué? Porque la diferencial de velocidad tiene que ser lo mismo que la diferencial de 0.13 por t, ¿no? 0.13 es una constante, sale para afuera. Y queda de t. Y siempre es cierto que el cambio de velocidad es la aceleración por el cambio de tiempo, de la misma manera que siempre es cierto que el cambio de posición es la velocidad por el cambio de tiempo. Entonces aquí tengo cambio de tiempo, acá tengo cambio de velocidad, luego está la aceleración. 0.13. Es consistente con un crecimiento lineal. La velocidad crece en el tiempo con una gráfica que de su X es 0.13. Eso es el segmento de subida. Ustedes calculen y obtengan la fórmula para el segmento de bajada. Ya, jóvenes. Nos vemos entonces en la siguiente sesión.